Él es doctor en psicología por la Universidad de Oviedo, es también psicólogo general sanitario, máster en metodología en ciencias del comportamiento y salud. Trabaja en la unidad de conductas adictivas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Se dedica a la investigación. Es un brillante investigador. He tenido la suerte de comer a su lado hoy y entonces, bueno, aparte de su currículum me he enterado de más cosas. Ha hecho 2 estancias en Estados Unidos, en Canadá, ha estado en Alemania. Es muy activo en la investigación y bueno, que con ganas de escucharte. Gracias, Víctor. El título, ¿cómo afecta el uso de las nuevas tecnologías en la evaluación de conductas adictivas de los adolescentes? Se puede generalizar a adultos de todas las edades y en realidad tampoco es específico del comportamiento adictivo, de cualquier tipo de conducta humana en realidad entraría dentro de esta charla. La estructura más o menos la he organizado en 3 bloques, una introducción, medio reflexiones que ya han hablado aquí diferentes ponentes sobre estos temas y después una introducción un poco más focalizada dentro del campo de las conductas adictivas para pasar a comentaros unos resultados de un estudio piloto prácticamente que hemos llevado a cabo en la unidad de conductas adictivas dentro de otros proyectos que tenemos en marcha y acabaré con unas líneas. Al principio había puesto líneas futuras de investigación, luego me di cuenta que en realidad futuras tampoco porque ya se están haciendo y luego me di cuenta que en realidad tampoco eran de investigación, eran también de práctica. Entonces, bueno, pues un poco de líneas presentes y futuras de investigación y práctica. Durante esta jornada, en realidad hemos estado hablando, sin decirlo, de una problemática que tiene nuestro campo tanto de investigación como de práctica, y es la mayoría de las conductas relevantes, tanto en la clínica como en cualquier ámbito de la psicología, son conductas privadas. No podemos observarlas, no podemos acceder a ellas. Tenemos que acceder a ellas de una manera sesgada, en cierto nivel, de manera que no son objetivas, no son objetivables como pueden ser cualquier otro tipo de fenómeno relevante en cualquier otro campo de aplicación. Un físico, un químico, pues aunque sea a través de aparatos electrónicos o aparatos tecnológicos, pueden estar en contacto directo con el objeto de estudio. Nosotros en realidad no tenemos esa forma de medir de manera objetiva, objetivable, la mayoría de las conductas relevantes, y aunque sean conductas abiertas, en realidad normalmente tenemos información de ellas a través del informe del propio paciente, del propio cliente que nos viene a consulta, que nos viene a nuestra unidad, a nuestro puesto de trabajo y nos refiere problemas que tiene, conductas problemáticas que tiene que no se están dando justo en ese momento y nosotros tenemos que interferir de alguna manera en ese comportamiento sin tener información directa, por así comentarlo. Con lo cual nos informamos a través del autoinforme de la propia persona y sobre todo en el campo de la clínica, por ejemplo las emociones, lo que para mí significa tristeza puede no ser lo mismo que a otra persona. Está el tema del tacto, cómo tactamos las diferentes emociones en base a nuestros aprendizajes. La manera que tenemos objetivable de hacerlo es a través de los autoinformes. Son pruebas estandarizadas que pasaron ciertos criterios psicométricos, son replicables y, digamos, son en cierta manera objetivas y pueden compararse entre sí. El problema es, ¿son fiables? ¿Todos los autoinformes son fiables? ¿Todos los autoinformes son válidos? ¿Todos los temas se tratan de la misma manera o son igualmente fáciles de medir? Estoy pensando, por ejemplo, en temas tabú, como temas de ideologías políticas, temas de violación de normas sociales, actitudes racistas, xenófobas, temas problemáticos, temas del aborto, por ejemplo, que este tipo de cosas siempre se investiga mucho en psicología social y siempre queda el resquicio de, bueno, ¿hasta qué punto las personas habrán dado su opinión real o están dando, digamos, opiniones sesgadas o modificadas en base a la deshabilidad social? O en el campo en el que me muevo yo, conductas con consecuencias negativas, como en el consumo de drogas. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de que una persona en una comunidad terapéutica o en algún recurso, por ejemplo, penal, donde si la persona consume sustancias tiene que volver a la cárcel después de estar en un 3er grado, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de ese autoinforme?
Y una prueba de ello es el metaanálisis que se publicó en el 2009, donde se veía una variación de un 9% en la prevalencia de consumo de tabaco en relación entre el autoinforme, lo que decían los diferentes participantes en los diferentes estudios, y las pruebas bioquímicas a través de cotinina, que es el metabolito de la nicotina en sangre. ¿No? Había un 9% de variación entre la medida autoinformada y la prueba bioquímica. La pregunta que en este punto nos asalta es, ¿tenemos alternativas? ¿Los psicólogos pueden o podemos basar nuestro juicio, nuestras decisiones en otras cosas que sean diferentes al autoinforme? ¿Cómo ha evolucionado el tema? Porque estamos hablando de tecnologías de la evaluación, tecnologías del tratamiento. Tecnología es un lápiz, tecnología es el test de Rorschach. Las pruebas proyectivas, independientemente de su fiabilidad o de su carácter científico, son los primeros intentos de al menos sistematizar o de al menos medir de una manera relativamente estable a lo largo del tiempo y diferentes psicólogos o psicoanalistas, diferentes pacientes, pues unas problemáticas más o menos comunes de una manera estandarizada. A partir del desarrollo pues, de las diferentes teorías, de los diferentes desarrollos matemáticos en otros campos ajenos, se fue desarrollando tecnologías de medición mucho más precisas, pruebas estandarizadas, los test, donde la mayoría de nosotros nos hemos quedado, o es, digamos, las pruebas de evaluación y las pruebas en las que se basan los juicios para después las decisiones prácticas más importantes, donde bueno, ya hay criterios de calidad, ya hay ciertos tipos de estandarización, etcétera. Luego hablamos con los psicómetras y nos dicen, no, es que los test están muertos desde hace muchos años, en el sentido clásico, ¿no? de un test para todos, es la investigación y el conocimiento psicométrico está a años luz de lo que realmente hacen los psicólogos en la práctica, y todas estas cuestiones fueron aumentando, ¿no? Luego hay una mejora en la informática, en la tecnología. Se procesan mejor los datos, se procesan más rápido, y eso hace que la relación sea bidireccional. No solo utilizamos la tecnología para mejorar nuestra práctica clínica, sino que con el aumento de la tecnología aparecen nuevas preguntas. Nos hacemos nuevas preguntas, nuevos enigmas, nuevas formas de resolver, nuevas teorías, nuevos conceptos o incluso nuevas formas de ver la investigación y la práctica clínica. Hace años, si leéis, por ejemplo, la biografía de Eisen, cuando habla de los primeros test y los primeros análisis factoriales, metían a estudiantes en barracones para hacer correlaciones de Pearson. Y ahora cualquier investigador se pone a hacer y con un clic hace correlaciones hasta que encuentra algo significativo, ¿no? Antes no era así, pero con el desarrollo de tecnología nos permite hacer análisis matemáticos muy complejos en cuestión de décimas de segundo, ¿no? No necesitábamos las tarjetas perforadas que se utilizaban hace muchos años para la sistematización de los datos. Llega la era digital, la explosión de la tecnología. Ya tenemos ordenadores, ya no son las tarjetas perforadas, ya nos permite diferentes tipos de ítems, ya no solo tenemos el test escrito, donde pueden surgir infinidad de problemas como comprensión lectora, como problemas de diversidad funcional, personas ciegas que no pueden leer el test, entonces hasta qué punto leerte yo las preguntas, sobre todo si son preguntas íntimas, o estoy pensando por ejemplo en el BDI que puse antes, hasta qué punto me vas a decir tú la verdad, la verdad o una puntuación, una estimación más real de lo que sientes, si te lo estoy preguntando yo, que si lo escribes tú en un cuestionario y después te lo corrijo de una manera, digamos, más aséptica. Tenemos también procesamiento de información mucho más rápido que permiten otro tipo de mediciones más allá de las puntuaciones. La era tecnológica, como comentó también, creo que fue Pablo al principio de la jornada, permite la adaptación computerizada de test, de tal manera que ya no es eso de un test para todos, ¿no? La tecnología permite hacer tantos test como personas, en el sentido de tener un banco de ítems sobre el mismo constructo y de manera muy eficiente, según tu nivel de habilidad, tu nivel de puntuación, digamos, en ese constructo, pues ya no se te presenta un test cerrado de 22 ítems, porque igual con 5 ítems es suficiente para estimar tu puntuación en ese constructo, ¿no? Y permite una evolución mucho más potente de la evaluación psicométrica de los diferentes constructos psicológicos de una manera más eficiente. Y eso también cayó en saco más o menos roto, la seducción por lo automático.
Los psicólogos pasamos de fiarnos de las personas e intentar ayudarlas en base a lo que nos comentaban, ya que en principio nadie va a mentir sobre su problema. Tú no vas al médico diciendo que te duele la espalda cuando en realidad no te duele. Y dejamos de confiar en el informe de la persona. Nos basábamos en pruebas implícitas, ¿no? El boom, sigue estando el boom, no, quizás no tanto, y sobre todo en psicología social, aunque cada vez más en clínica, sobre estas pruebas implícitas. El medir diferentes constructos, diferentes problemas de la persona, no a través del informe de la persona, sino a través de cómo desarrolla diferentes tareas informatizadas. A través de asociación entre diferentes conceptos, tiempos de reacción, etcétera, se fueron implementando diferentes pruebas basadas en los test de asociación implícita. No sé si estáis al tanto, hay alguien que conozca este tipo de... Sí, ¿no? Vale, perfecto. La investigación siguió aumentando, la tecnología siguió avanzando y eso permite hoy en día, esto supongo que estaréis también más al tanto, la evaluación momentánea ecológica. ¿Os suena? ¿No suena? Es el uso de, en este caso, smartphones, también se hace con PDAs, etcétera, hace años hacía al menos, de evaluaciones in situ, de ahí lo de ecológicas. En vez de preguntar, oye, piensa en las 2 últimas semanas y dime estos ítems, ¿no? estos diferentes sentimientos, hasta qué punto se dieron en estas 2 últimas semanas. O piensa en este último mes, a ver cuántas veces has consumido alcohol o en qué situaciones has consumido alcohol. Eso tiene muchas limitaciones, no solo que la persona no te lo quiera decir, sino que la persona no se acuerde. Puede ser perfectamente, si a mí se me preguntan cuántas veces bebí cerveza en este último mes, te puedo hacer una estimación más o menos, pero eso no significa que sea la real, ni que sea la precisa. Quizás para ciertos temas de práctica no es tan necesario esa precisión milimétrica. Si nos estamos yendo al campo de investigación, donde es necesario pues, precisión, sistematización, fidelidad, etcétera, pues es importante, ¿no? Este tipo de pruebas, las evaluaciones ecológicas momentáneas, lo que hacen es directamente a la persona en tiempo real, le salta un bip en el smartphone, y le dice, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Cómo te sientes del 1 al 5? ¿Te has fumado un cigarro en los últimos 5 minutos? ¿Cómo te lo has fumado? ¿Qué nivel de placer sería de 0 a 10? En el momento se le va saltando diferentes mensajes a lo largo del tiempo y eso permite una evaluación in situ momentánea y ecológica para dar un nivel de precisión mucho más alto que un test basado en el recuerdo de lo que has hecho en los últimos 15 días. Y además permite conectar diferentes comportamientos. No es lo mismo evaluarte en los últimos 15 días tu estado de ánimo y evaluar en los últimos 15 días el consumo de diferentes sustancias que en diferentes momentos del mismo día y durante un mes o varias semanas, preguntarte en este momento cómo te sientes. ¿Y estás fumando algún cigarro? ¿Has bebido alcohol en la última hora? ¿Qué tipo de bebida has bebido? Como veis ahí abajo, no sé si se ve, incluso este tipo de preguntas puede ser adaptada de una manera visual, de tal manera que es mucho más sencillo. Y una vuelta de tuerca a esta última evaluación es lo que se llama el Geographical Ecological Momentary Assessment, el GEMA, que es toda esta tecnología, pero además incorporando el GPS. De tal manera que en adicciones, hay muchos estudios que están apareciendo en los últimos años, no solo permite la evaluación ecológica en el momento presente de diferentes tipos de comportamientos o diferentes tipos de sentimientos, consumo de sustancias, sino que además permite saber en qué parte de la ciudad estás. De tal manera que puedes saber la relación que hay entre, estoy pensando por ejemplo, en este caso es de heroína, pero por ejemplo un juego. ¿En qué zona de la ciudad estás? ¿Estás en una zona cerca de casinos, cerca de salones de juego? En este momento, tu puntuación en afecto negativo es de no sé cuánto, tienes un craving de tanto, has bebido alcohol, ¿en qué parte de la ciudad estás? De cara al tratamiento, incluso, exposición, prevención de respuesta, etcétera, el manejo de situaciones de riesgo, toda esta información es muy importante y de cara a la investigación, pues mucho más, ¿no? Para ver la relación que existe entre diferentes variables, integrándolas todas, como se comentó previamente, en pues un modelo más unificado, ¿no? Tenemos información de varias fuentes, de varios frentes, pero no la tenemos de manera aislada, la tenemos integrada porque se relaciona en el momento en el que estás, momento del día, hora, se relaciona con otros comportamientos e incluso se puede relacionar con la situación geográfica en la que estás.
Por lo tanto, tenemos nuevos entornos, tenemos nuevos formatos de ítem, nuevos formatos de respuestas también. Esto de la escala Likert, que es lo más utilizado, la tecnología permite mucho más, permite preguntas abiertas, permite asociación, permite tiempos de reacción, que no deja de ser una especie de respuesta a los ítems, permite ítems visuales, ítems con movimiento. No dejan de ser ítems cuando se te presenta, por ejemplo, en una pantalla una especie de juego donde tienes que tomar decisiones. Son ítems, son estímulos. Que tu respuesta es la respuesta al ítem, por así decirlo, ¿no? Tenemos diferentes índices de medida. No solo son puntuaciones totales, son tiempos de reacción, son latencias de respuesta, son tasas cardíacas que se pueden introducir dentro de modelos más complejos. Tenemos mayor anonimato o seguridad, lo puse entre interrogantes porque en realidad es una de las amenazas que tenemos. Cuando se utilizan plataformas por Internet, mucha gente utiliza formularios tipo Google Docs para hacer cuestionarios por Internet, cuando la realidad es que esa información parece que la tienes tú y la tienes en el link que compartes, pero ese link lo estás compartiendo a través de una empresa privada que está gestionando y que está guardando datos que en principio pues no debería tener, porque son datos privados, son respuestas de personas que, aunque no conectes esos resultados, esos datos con la identidad de la persona, sí se están guardando ciertas trazas digitales que en algún momento podrían conectarse con la fuente, con el ordenador. Incluso además simplemente es información, bueno, pues privada y puede ser incluso sensible, ¿no? Si las preguntas que haces no son simplemente edad, sexo y población, sino que estás preguntando sobre salud mental, etcétera, ¿no? Mayor consistencia, esto pues también es cierto que las evaluaciones digitales permiten cierto tipo de control que no permiten el papel y lápiz, temas de inconsistencia entre las respuestas, que voy a hablar un poco más adelante. Pero si os fijáis, volvemos otra vez al punto inicial que teníamos con los autoinformes. La pregunta es la misma. ¿Todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas formas de evaluar son fiables? ¿Son válidas? ¿Lo sabemos? Un ejemplo, el test de Stroop, que salía también, lo comentó Pablo. El test de Stroop es una de las pruebas más utilizadas, inhibición de control. Sabéis el índice de interferencia, que se calcula con el número de errores entre el bloque 3, que es el de interferencia, y el bloque 1. Salió un estudio en el 2012 que decía que el test de Stroop aplicado digitalmente no daba como resultado, no producía el fenómeno de interferencia. De tal manera que el test de Stroop hecho digital, al menos bajo ciertas condiciones, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque una cosa es adaptar un test offline a online o a digital, de papel a lápiz a digital, y otra cosa es comprobar que al cambiar el formato no estás cambiando el sentido de la prueba, la función de la prueba, y que el fenómeno, en este caso de interferencia, al percibir un estímulo y que son contradictorias, ya sabéis, por ejemplo, un nombre del color verde escrito en tinta azul, no es lo mismo decirlo, que es cuando se produce la interferencia, que pulsar en una pantalla el color de la tinta. No se produce la interferencia. Si no se produce la interferencia, el test puede ser muy bonito, puedes medir de manera muy precisa los errores sin cometer error tú mismo como autor, pero si no estás produciendo la interferencia no sirve de nada, ¿no? Esto, en general, sobre la evolución de la tecnología en la evaluación de diferentes constructos, y vamos a centrarnos un poco en el trabajo más de calle, ¿no? En cosas más prácticas, tanto en general como dentro del campo de las adicciones. Tenéis ahí pues un artículo, un estudio de Pio en el 2011 que dice que los test basados en ordenador, es decir, las pruebas autoinformadas, pero en versión de ordenador, son más fiables, reduce el tiempo de aplicación y aumenta la motivación para completarlo. Fijaos, sin embargo, la siguiente publicación del mismo autor un año más tarde. Las puntuaciones basadas en papel y lápiz y ordenador son igualmente consistentes y válidas. Por un lado, parece que tiene ciertas ventajas, por otro lado, parece que la manera de comportarse de esos test no cambia significativamente. Sin embargo,
a pesar de que existe cierta evidencia de este tipo de igualdad, de consistencia entre las pruebas autoinformadas, ya sea en papel o en digital, hay otros estudios que muestran que depende, obviamente, de cómo se analice. Si utilizamos la teoría clásica, que es la de siempre, la que todos estamos acostumbrados, calculamos el alfa de Cronbach, sí, es cierto que sale. Cuando se utilizan técnicas más precisas, basadas, por ejemplo, en la teoría de respuesta al ítem, cuando ya se analizan específicamente niveles de habilidad de la persona, el nivel del constructo que se está evaluando de la persona y cómo completa un cuestionario, parece ser que sí hay diferencias y que los test basados en ordenador o utilizando el ordenador son más fiables para las habilidades medias, pero sin embargo no parece ser así para aquellos que tienen distintos niveles de habilidad, sobre todo cuando están en las puntuaciones más bajas o en las puntuaciones más altas. Vamos a centrarnos un poco más. ¿Qué pasa en el tema de las adicciones? ¿Es bueno utilizar esta tecnología, estos test basados en ordenadores o utilizando ordenadores? ¿Es mejor el papel y lápiz, dado que son conductas, digamos, problemáticas o que puede generar cierto tipo de situaciones de riesgo a la persona en cuanto a responsabilidades, en cuanto a consecuencias negativas, ya sea a nivel penal o incluso a nivel personal dentro del programa de tratamiento? Estoy pensando, por ejemplo, en una comunidad terapéutica, etcétera, que tengan ciertos castigos o ciertas consecuencias más o menos aversivas para la persona el hecho de haber consumido, más allá de obviamente violar la abstinencia, ¿no? Tenemos estudios que muestran que no hay diferencias en el consumo cuando se utilizan dos versiones diferentes de cuestionario. Estoy poniendo estas evidencias porque es de las pocas que hay, no es que haya muchas. Y como veréis, pues la calidad de la evidencia tampoco es excesiva. En este estudio lo que compararon fueron las autoentrevistas asistidas por ordenador, ¿vale? Simplemente es que ellos rellenaban el test por ordenador teniendo pues la ayuda auditiva de la pregunta hecha de manera sonora. Y por otro lado se comparaba con una entrevista telefónica con una persona real, pero que la persona que estaba haciendo la entrevista era la que tenía el algoritmo de qué preguntas hacer y en qué momento hacerlas. Pese a que había algún tipo de variación, en realidad no había muchas diferencias en el consumo. Sí, entre ciertas sustancias específicas, algún patrón, pero en realidad tampoco había mucha diferencia. Tampoco se encuentran diferencias entre el consumo de alcohol en diferentes momentos temporales en adolescentes, según se les hiciera la evaluación en papel o se les hiciera a través de internet desde casa. Parece que, bueno, que en principio todo esto es positivo. Da igual que utilices el papel, que utilices la versión digital a través de internet, porque los resultados son más o menos coherentes y además pues te facilitas, más rápido, es más preciso, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya nos encontramos también otros datos bastante recientes donde, según el tema en el que estés preguntando, pues sí que parece que haya más respuestas según un formato u otro. Otra cuestión es si esas respuestas, ese mayor número de respuestas es porque la persona se siente más segura y responde más, si es por precisamente sentirse más segura, pues contesta de una manera entre comillas más liberal y puede ser que mienta o que, bueno, pues que mira a ver qué sale en el cuestionario si pone más, digamos, una respuesta más alta que lo que realmente es. Sin embargo, parece que estas diferencias son pequeñas. Hay un tamaño del efecto de las diferencias cuando se comparan diferentes métodos de aplicación pequeña y limitada. Y no hay diferencias sistemáticas entre la aplicación secuencial o la aplicación concurrente. Es decir, cuando se le pide a una persona, tienes papel y lápiz y tienes digital, ¿qué prefieres? Parece que no hay diferencias. A la gente le da igual utilizar un tipo de evaluación que otra, o cuando se analizan después esas variaciones en las respuestas, si usan un tipo de método u otro, parece que no es significativo. Sí que es cierto que el número de ítems no respondidos es mayor cuando se hace en papel que cuando se hace en digital. Tiene sentido. También una de las ventajas del hecho digital es que puedes controlar cuántas respuestas se hicieron, cuántas no, si hay algún ítem que falta, y le puedes avisar a la persona. Eso es obviamente muy importante. Sin embargo, todo este tipo de estudios, que son muy pocos, prácticamente los que os comenté son los que hay. No hay mucha más información. En realidad no se sabe si es mejor utilizar el papel o es mejor utilizar instrumentos basados en formatos digitales. Tienen una peculiaridad y es que utilizan los diseños de Solomon. Es decir, en realidad estos estudios no comparan a una persona
las puntuaciones de una persona pasando el test en papel y en digital. Comparan personas diferentes con diferentes medios, unos en papel y otros en digital, pero en realidad no están comprobando cómo responde una persona entre dos formatos diferentes, ¿no? Y entonces surge una pregunta: ¿qué pasaría si pasáramos a las mismas personas el mismo día las mismas preguntas, pero en formato digital y en formato papel y lápiz? ¿Qué creéis? ¿Creéis que habría variaciones sistemáticas? Sí. ¿Contestaríais diferente vosotros? Vosotros no contestaríais diferentes, pero sí pensáis que habría diferencias, ¿no? El mismo día. Imaginaros que ahora os pasamos un cuestionario sobre la calidad de esta ponencia y os la pasamos en papel y lápiz, y una vez que acabéis de pasar la encuesta en papel y lápiz os decimos, bueno, pues ahora vais a responder a estas. Si son las mismas preguntas, pero en digital. Pues no se responde igual, porque responder dos veces lo mismo es aburridísimo. Entonces en la segunda yo por lo menos. Vale. Nuestro estudio. Vamos a vender aquí un poco. Este estudio, los datos que os voy a comentar ahora vienen porque, bueno, desde hace unos años estamos realizando diferentes investigaciones utilizando tecnología. Esta tableta electrónica y esta aplicación formó parte de mi tesis doctoral. Evaluamos el consumo de sustancias y la impulsividad en adolescentes a lo largo de 3 años en diferentes institutos en Asturias y en Elche. Y es lo que os comentaba. Lo digital permite utilizar diferentes estímulos. Entonces, en vez de preguntarle en un periodo de 2 horas cuánto alcohol llegaste a beber, que es el consumo, el binge drinking, el uso problemático de alcohol, lo que se les puede poner es algo así, es un contador para que digan, pues en un último fin de semana, en un periodo más o menos de 2 horas, de estas bebidas, que son las bebidas que se pueden beber en un contexto, digamos, de sábado, ¿cuántas se bebieron, ¿no? El programa obviamente calcula las unidades estándares de bebida por detrás, ¿no? También se les puede mantener la consistencia. Yo si digo que en el último año fumé 20 cigarrillos como máximo, no puedo decir que en la última semana me fumé 40 o me fumé 25, ¿no? El programa es capaz de mantener una consistencia en los datos, de tal manera que, oye, si ahora me dices esta cantidad y antes me dijiste esta otra, es imposible. Compruébalo otra vez, ¿no? Y permite pasar pruebas como el test de Stroop que os comentaba en diferentes formatos, ¿no? Y no solo el test de Stroop, sino que permite otro tipo de pruebas como una tarea de descuento por demora, donde el propio programa por detrás va calculando el punto de indiferencia. No sé si conocéis las pruebas de descuento por demoras. Es una tarea conductual para medir la toma de decisiones impulsiva. A través de diferentes opciones en diferentes puntos temporales, pues la persona va respondiendo y el programa por detrás va calculando el índice de descuento por demora, es decir, el índice por el cual o mediante el cual se devalúa la magnitud, la valoración personal de un reforzador cuando la demora para recibir ese reforzador se incrementa, ¿vale? 1.000 euros ahora no tiene el mismo valor reforzante que 1.000 euros dentro de 25 años, ¿no? Pues esa función se puede calcular de manera digital. Y actualmente en otro proyecto de investigación que estamos participando, con fumadores adultos en este caso, pues hemos implementado una historia clínica a través de un ordenador. Pues el propio ordenador a veces te va saltando la información de pregunta esto otro, y tienes ahí todas las preguntas, te calcula las puntuaciones totales. Es magnífico. A lo largo de estos años y con esta tecnología hemos encontrado diferencias en las prevalencias de consumo de alcohol y tabaco en los datos obtenidos por nuestra prueba y los datos procedentes de las TUDES. Todos conocéis las TUDES, supongo, es la encuesta de prevalencias que hace el Plan Nacional sobre Drogas. Las TUDES es a nivel de adolescencia, entre 15 y 18 años, y luego está la edades, que es la de adultos, desde los 15 años hasta los 64, me parece que es. Coincidió con una de nuestras evaluaciones, se produjo en los mismos meses que la evaluación del Plan Nacional sobre Drogas. Y cuando vimos los datos del informe por comunidades autónomas, vimos que nuestros datos y los datos de las TUDES para Asturias, en algunas drogas, como por ejemplo el cannabis, clavábamos hasta el decimal, pero luego en el consumo de alcohol había diferencias de casi un 30% de la prevalencia de consumo. ¿Cómo es posible esto? Al año siguiente, o a los 2 años, realizamos una encuesta sobre juego, nuestro grupo de investigación también. Y coincidió que las TUDES publicó datos sobre juegos sobre los mismos años. Y ahí tenéis algunos datos. Por ejemplo, nuestra prevalencia año
en misma época, misma edad, diferentes institutos, pero una muestra parecida y más o menos representativa en ambos casos. Nosotros encontramos una prevalencia anual de 39% de juego en adolescentes, mientras que la Studes sacaba del 21%. La prevalencia en hombres, como vemos, también es diferente, y cuando vamos por segmentos de edad también. Dentro de los años 16-17 es casi de un 20%. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que, más o menos evaluando en el mismo periodo temporal, misma edad, protocolo parecido de actuación en cuanto a ir a los centros y evaluarles en las propias aulas? ¿Se debe esto al tipo de pregunta realizada? ¿Al cómo estaba escrito o redactado la pregunta? También en cuenta que estamos hablando de drogas, es decir, no hay muchas maneras de decir a una persona cuántas cervezas, cuánto alcohol bebiste en esta última semana. No es lo mismo que ítems sobre ciertas conductas encubiertas, que es más difícil. Esto se supone que en principio no hay tantas maneras de preguntar por consumos, ¿no? La variación se debe quizás al uso de formato digital, de formato papel. ¿Se sienten los adolescentes más protegidos con el formato digital o incluso igual con el papel? Porque está escrito y no se difunde por internet, o no saben quién puede guardar estos datos. ¿Se sienten más seguros? ¿Se sienten más entretenidos y quizás contestan de manera más fiable en una de las pruebas u otras? Bien, pues lo que hicimos entonces... ¿Cómo voy de tiempo? Vale. 9 minutos. 9 minutos. Vale. Pues lo que hicimos fue evaluarlo utilizando otro año más. Cogimos a unos participantes, a 152 participantes, y les pasamos la encuesta que les habíamos pasado de juego, pues lo hicimos en papel también. No solo les evaluamos en digital, sino que les evaluamos en papel. Y no solo les evaluamos en las mismas preguntas, el mismo protocolo en papel y en digital, sino que además incorporamos las preguntas del Plan Nacional sobre Drogas. De tal manera que teníamos en el mismo formato 2 preguntas diferentes, las nuestras y la de Studes, y en formato digital y papel las mismas preguntas, de tal manera que podemos controlar el formato y las preguntas, manteniendo constantes en un caso las preguntas y en otros el formato. Por ejemplo, el formato electrónico a la izquierda, el formato papel y lápiz a la derecha. Es cierto que hay ciertas características que son muy difíciles de emular en papel. Lo digital es muy fluido. A la izquierda simplemente tenían que marcar a qué juegos habían jugado alguna vez en la vida, tanto presencial como online, y a la derecha pues el camino era más difícil. ¿Por qué? Porque la aplicación lo hace todo mucho más sencillo. Según los que hayas marcado, te van a preguntar sobre unos juegos u otros. En cambio, en la derecha pues tienes que ir haciendo tú el camino y es un poco más complicado, ¿no? Bueno, evaluamos diferentes tipos de juegos, diferentes formatos de juego, diferentes cuestionarios. Los datos. La fiabilidad de los datos en base al alfa de Cronbach fue igual. Veis que hay pequeñas variaciones, pero esto se debe a que no contestaron los mismos, el número de personas que contestaron a uno de los formatos no era el mismo que a otras. ¿Por qué? Porque en papel y lápiz no puedes controlar si la persona está contestando a los ítems o no. Entonces no hemos corregido las puntuaciones en base a la puntuación media de la persona, simplemente para ver precisamente esto, ¿no? Cuántas personas contestan según un formato u otro. En digital no puedes seguir si no contestas a todos los ítems porque te avisa. En papel y lápiz eso no lo puedes controlar. ¿Pensáis que salió la misma información? No. Mismas preguntas, formato digital y papel. No me voy a meter con estudios. Simplemente son las mismas preguntas hechas a través de la tableta electrónica o a través del papel y lápiz. Como veis hay una diferencia de casi un 5% en la prevalencia en la vida en formato digital o papel. Esto es, ¿alguna vez jugaste algún juego de azar con dinero, independientemente del formato digital o papel? Un 54,1% dijo que sí en el formato digital, un 50% dijo que no en papel y lápiz. ¿Veis las diferencias que no son excesivamente grandes? Las más grandes son en loterías online, donde hay una persona, varias personas que dijeron que habían... Perdón, esto es edad de inicio. Había una persona que había dicho que jugó a las loterías online en digital, pero no lo hizo en papel, ¿no? Si nos vamos a la prevalencia anual, también es de 5 puntos la diferencia. Hay más personas que dicen que jugaron cuando se les pregunta en digital que cuando se les preguntan en papel. Habiendo diferencias bastante grandes, incluso significativas, estoy hablando, todas las que están marcadas son significativas, en algunos juegos, como es el caso de las loterías, de los rascas y del póker.
Si nos vamos a la prevalencia mensual, la lógica es la misma. Siguen puntuando por encima, siguen diciendo que juegan más cuando se les evalúa en digital que cuando se les evalúa en papel. Y hay diferencias significativas en distintos juegos, ¿no? Y pasa lo mismo cuando se les pregunta sobre si juegan online, si juegan de manera presencial. Hay más personas que dicen que juegan presencial cuando se les evalúa digitalmente. Hay más personas que dicen jugar de manera presencial tanto en el mes como en el año. En cuanto al tiempo y el dinero invertido, lo mismo. Hay un mayor... las personas dicen jugar más tiempo en diferentes juegos de apuestas cuando se les pregunta de manera digital que cuando se les pregunta de manera en papel y lápiz. Estamos hablando de que son las mismas preguntas, ¿vale? Se les hicieron las mismas preguntas. Nivel de gravedad. Hay más personas sin problemas cuando se les pregunta de manera digital o de manera en papel y lápiz. Sin embargo, si os fijáis, no hay diferencias en riesgo y problema. ¿Por qué? Es porque en realidad no hay diferencias. Simplemente donde hay diferencias no es en la gravedad de juego, sino en las personas que dijeron que jugaban. Hay más personas que dijeron que jugaron en digital, si recordáis, un 5% más. Por lo tanto, contestan estas preguntas un 5% más de personas. Esas personas no tienen problemas de juego y por eso salen el grupo de sin problema más alto que el resto, ¿no? Y lo mismo en los motivos. Es decir, cuando se les pregunta por prevalencias, por conducta de juego, contestan más. Cuando se utilizan cuestionarios digitalizados, las respuestas no varían significativamente. Última pregunta que lanzo. ¿A qué creéis que se debe? ¿Son nativos digitales estas personas porque tienen 14, 15 años? En esta encuesta 15 años, entre 15 y 17 años. Pues como estuve el otro día en la ponencia de Santa María, pues una de las cosas que apuntaba él cuando surgían estas cosas era el fallo del que corrige, que en papel pues era abismalmente superior a todo lo informatizado. Vale, sí, eso puede ser. En este caso te aseguro que no. que no, porque como íbamos a comprobar precisamente eso, se revisó mucho que las respuestas eran correctas. ¿Qué creéis que se sienten más cómodos y más seguros con formatos digitales o en formato papel y por eso quizás prestaron más atención y contestaron mejor? Respondiendo a la pregunta de la otra persona, se contrabalanceó, ¿vale? No todo el mundo empezó por papel y lápiz o por digital. Nos encontramos con algo contraintuitivo. Los adolescentes consideraban menos confidencial, ¿vale? Aquí parece contraintuitivo, pero menos confidencial el digital que el papel y lápiz. Se sentían más cómodos con el papel y lápiz que con la digital. Disfrutaban más o decían disfrutar más con el papel y lápiz que con el digital y creían haber cometido menos errores en papel y lápiz que cuando utilizaban el formato digital. El resto del tema de la preocupación, casi nadie estaba preocupado por la intimidad o por quién manejaba esos datos, y el tema de la veracidad, ellos informaban que habían dicho la verdad en tanto un formato como otro, pero sí que había gente que decía que se sentía más cómoda, disfrutaba más y cometía menos errores en papel y digital. Quizás influye en los estudios que muestran que cuando se lee algo en papel, el procesamiento de la información es mucho más profundo. Motivos, y termino ya, no lo sabemos. Al menos de momento no sabemos por qué ante las mismas respuestas, las mismas preguntas en formatos diferentes, en el mismo momento, en las mismas personas, hay estas diferencias. Habrá que estudiarlo en estudios futuros, ¿no? Y bueno, pues las líneas de actuación futuras, tengo 5 segundos, así que os lo voy a comentar un poco. Hay una diferencia abismal, y esto no es culpa de nadie, en realidad, entre la investigación y la práctica, eso lo sabemos todos, ¿no? Los avances psicométricos, los avances de investigación, los avances a nivel teórico y de tecnología van mucho más por delante en la investigación, en los campos de investigación, precisamente porque se dedican a ello, que en la práctica, ¿no? Y ese trasvase de información, estoy pensando pues en la utilización de estos formatos electrónicos que hablamos, ¿no? El Ecological Momentary Assessment, etcétera, incluso la aplicación de los avances psicométricos. No puede ser que los psicómetras digan que los test únicos para todo el mundo, para todas las personas, ya es el pasado, que si la TRI, que si test personalizados para cada persona, ítems específicos para cada persona, etcétera, sea lo que ya se están trabajando en investigación ellos, y luego vayas a la práctica y bueno, pues sigamos con nuestros test en papel y lápiz, con la fiabilidad estimada a través del coeficiente de Cronbach, etcétera, ¿no? Y además esto permite algo mucho más interesante
que yo creo que se le da poca información o se da poca relevancia, y es, no solo es que la tecnología nos ayude a mejorar la práctica clínica y ayuda a ser más precisos, sino que, como comentaba creo que fue Pablo también al principio, ayuda al avance de la ciencia y ayuda al avance de la investigación y de las teorías, etcétera, ¿no? Tenemos ahí el network analysis. Gracias a este uso de la tecnología, a este tipo de datos que hasta ahora no manejábamos, tiempos de reacción, patrones, incluso a nivel biológico, ¿no? Y todo este tipo de pruebas han permitido desligar los diagnósticos, estoy hablando a nivel de investigación, ¿no? De diagnósticos formales basados en un conjunto de ítems para ir a analizar cómo se relacionan cada uno de los síntomas en diferentes redes y poder avanzar así en el conocimiento de los diferentes trastornos, cómo se conectan unos trastornos con otros, porque todo el mundo sabe que las clasificaciones nosológicas son arbitrarias, ¿no? Y este tipo de avances tecnológicos, si se utilizan y se aplican, permiten no solo mejorar la práctica clínica, sino al avance del conocimiento de cómo se desarrollan y cómo se producen los diferentes tipos de trastornos. Sé que ha sido mucha información, así que ahí tenéis mi correo electrónico por si me queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, y estaré dispuesto, obviamente, a contestar a cualquier pregunta que queráis ahora mismo. Muchas gracias a todos. Cuando era de lápiz y papel, cómo se lo entregaba, porque estaba pensando si tendría algo que ver, posiblemente, ¿no?, la relación con el evaluador. Vale, pues hablar un poco de eso? Sí, el procedimiento fue muy sencillo y se llevó a cabo así tanto en el estudio longitudinal como en este otro, ¿no? Como ya teníamos contacto con los institutos, lo que se hizo fue utilizar las tabletas electrónicas que os había enseñado anteriormente. Los informáticos crearon una aplicación que estaba instalada en las tablets, ¿no? Había 32 tablets, una tablet para cada persona. Los adolescentes estaban sentados en su pupitre, en la propia clase, en la propia aula, de manera individual, separados los pupitres, cada uno estaba con su tablet aislado. Había dos experimentadores, dos investigadores que estaban presentes simplemente para controlar que no hablaran entre sí, que no miraran las pantallas de unos a otros, estaban bastante separados. En muchos centros ni siquiera estaba el tutor, porque se hacía durante las horas de tutoría para no perder clase, ¿no? No estaba el tutor, en todos los que podíamos no estaba el tutor. Había algunos centros, sobre todo los concertados, que pedían que el profesor estuviera presente, pero el profesor estaba presente alejado, es decir, no estaba ni deambulando entre las mesas, etcétera. Estaba simplemente con nosotros y nosotros controlábamos que las evaluaciones fueran, digamos, aisladas, ¿no? Que no tuviera interacción entre ellos. Aparte del grupo se le pasó primero el de papel y lápiz y luego el cuestionario en tableta electrónica, y a otra parte se le pasó primero la tableta electrónica y después el librillo con el papel y lápiz. Primero el de papel y lápiz. Contrabalanceado. En todas las clases había un grupo de gente que empezaba papel y lápiz y otro grupo de gente que empezaba el formato electrónico, para intentar controlar lo que decía la compañera, que tiene sentido, ¿no? Después de hacer unas preguntas, pues estás cansado. De todas maneras, no duraba mucho la evaluación. Toda la evaluación, en el caso de que consumieran o que jugaran a todos los juegos, o a muchos de ellos, no duraba más de 50 minutos. Era la propia hora, porque no teníamos más tiempo. En formato digital es bastante menos, 50 minutos. Además, los chavales que están acostumbrados a estar en pantallas y las preguntas no son muy sesudas, ¿vale? Simplemente jugaste, cuánto dinero apostaste, etcétera. Y las prevalencias de juego no son muy altas, ¿no? Los adolescentes en realidad no juegan a juegos apuestas, la prevalencia no es muy alta. Entonces, la mayoría de la gente acababa en 20 minutos.